tal? Muy bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hablar un poquito de arquitectura adaptativa o arquitectura no dogmática. Inicialmente muchos habréis visto que el título no era tan así, sino que era un poco más como lo rígido se convierte en fluido, pero bueno, dijimos en el último momento vamos a darle un poquito un cambio. ¿En qué consiste esto de arquitectura adaptativa? Bueno, partamos de la base, quien tenga la expectativa de ver código hoy relativo a arquitectura, quizás esta no sea su charla, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la parte más filosófica, el cómo nos enfrentamos a los problemas día a día, a los problemas más comunes y al final cómo intentamos de buscar una solución a ellos. Precisamente por eso lo de no dogmático, ¿vale? Vamos a intentar que sea un poco ameno, sé que es la última charla, hablar de arquitectura siempre es pesado, entonces que el cansancio de estos 4 días al final no haga tanta mella, ¿vale? Vamos a hacer un poquito una introducción. ¿Quién soy yo? Pues al final soy una persona que desarrolla soluciones, soy amante de TypeScript, hago un pequeño disclaimer, el jueves estaré en Codemotion con la compañera Lisset y con César Alberca en un debate de TypeScript. Me considero software crafter, al final pues es un tema más de artesanía, no es tanto copiar y pegar, sino dedicarle tiempo, cuidar lo que hace, dedicarle y darle mimo. Y bueno, ya internamente dentro del Imen, que es la empresa donde trabajo, tenemos etiquetas y demás donde al final pues en muchos sitios eres junior, eres senior, eres full stack. Nosotros decimos que hacemos cosas. Muchos me habrán visto estos días correteando por ahí de un lado para otro, cargando cajas, probando micros. Tengo canal de YouTube, un podcast donde hay varios compañeros por aquí que han participado. Disclaimer, mañana publicamos capítulos. Muchos de los aquí aparecerán en capítulos futuros, pero bueno, al final un poco en Limen lo que hacemos es trabajar con colaboradores, ayudarles, aportarles soluciones e ir saltando entre proyectos. Ese salto entre proyectos lo que me ha aportado, y en general a todo el equipo, es que hemos tenido la posibilidad de poder trabajar con distintas tecnologías en distintos escenarios, contemplar distintos problemas, solucionarlos o incluso equivocarnos muchas veces a la hora de aplicar una solución que no es la adecuada. Pero lo importante de equivocarse no es quedarte con el me he equivocado, sino el aprender de ello y llevarlo a tu día a día. ¿Vale? Entonces, un poco, ¿cuál es el motivo de esta charla? ¿Por qué, cuál es la intención de hablar de arquitectura adaptativa hoy? Pues bueno, es un poco, al haber ido pasando entre todos esos proyectos, vamos viendo de que hay información que no es correcta. Cuando se habla de arquitectura, consideramos arquitectura cosas que no son. Tenemos mitos dentro de nuestro día a día que creemos que son así y son totalmente erróneos. Entonces, vamos un poquito a intentar desmitificarlos, intentar de dar con esa llave maestra, la cual ya adelanto no existe, con la que solucionar todos estos problemas de arquitectura y saber en qué contexto nos estamos moviendo. Así que bien, como buenos desarrolladores, si vamos a hablar de arquitectura, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos vamos a ir a Google, vamos a empezar a escribir y cómo no nos vamos a quedar con la primera respuesta que aparece, que es la de Wikipedia. Quien diga que no, miente, ¿vale? Entonces, como por aquí ven, esta es la definición de arquitectura de Wikipedia. Voy a dar unos segunditos para que le echen un ojo. ¿Vale? Al final lo que sacamos en claro de esta definición es que, bueno, la arquitectura se le ha dado este nombre precisamente porque se basa en las construcciones, en los edificios, arquitectura, toda la vida, ¿no? Y al final intenta de mezclar un poco esos conceptos de, oye, ¿qué es lo que se aplica del arte? ¿Cómo tratamos cómo se trataba antiguamente? ¿Cómo queremos tratar nosotros este código, ¿no? Quedémonos con eso, pero sobre todo con la idea de que está basada en la construcción de edificios. ¿Vale? Y si por un lado hemos hablado de qué es arquitectura y nos ha quedado muy claro el cómo Wikipedia lo ha definido, hay que hablar de qué no es arquitectura. ¿Cuántas personas les ha pasado que llegan a un proyecto y en lo primero que se van a fijar en ese proyecto es la arquitectura? ¿Vale? Unos cuantos, ¿no? Vale. Cuando tú llevas un proyecto y demás, siempre se acaban oyendo cosas, entonces vamos a empezar a desmitificar. Primero, el dominio de una aplicación no es arquitectura, ¿vale? Es una parte que está interna dentro de él, lo desglosaremos luego, pero no se puede contemplar como arquitectura de software per se.
Los árboles de directorios, esto que vemos todos en el IDE, a nuestra mano izquierda, derecha, da igual, dependiendo de los favoritismos que tenga cada persona, no es arquitectura, es una representación visual de cómo estamos organizando nuestro código, pero no se puede considerar como tal arquitectura de software. Por otro lado, las estrategias de despliegue, monolitos, microservicios, tampoco es arquitectura. ¿Cuántas personas han escuchado aquí el término de mi arquitectura está basada en microservicios? Vale, lo desmitificaremos. Vamos a cazar mitos hoy. Y por otro lado, el paradigma de programación. ¿Cuántos de aquí han oído? No, mi arquitectura es funcional. Mi arquitectura es orientada a objetos. Vale, menos, pero hay por ahí. Vale, todo esto no es arquitectura. Son piecitas, ayudan a componer lo que es la arquitectura de nuestro software, pero no es per se, ¿vale? Vayamos un poquito a cada una de ellas, ¿vale? Tenemos por aquí el típico esquema de arquitectura hexagonal, probablemente todos lo conozcan ya, los que no lo habrán visto en estos días repetidos varias veces, pero por si todavía queda alguien que no termina de verlo claro, vamos a hacer una pequeña introducción a qué viene a ser esto de la arquitectura hexagonal. Básicamente lo que viene a decir es que nuestra aplicación va a estar dividida en tres capas, ¿vale? Una capa más externa, la cual es la capa de infraestructura y es la que va a hacer la comunicación con terceros, con librerías, pero más apegada a lo que viene a ser la tecnología, ¿vale? En una capa más interna tenemos lo que se define como capa de aplicación y es donde se definen los casos de uso, que es lo que se espera que haga la aplicación, pero no el cómo se comporta, ¿vale? El cómo se comporta viene a estar reflejado en la parte central de este hexágono, que es la parte de dominio, ¿vale? Este dominio lo que hace es que refleja las necesidades de nuestro negocio en el que trabajemos. Si hablamos de náutica, pues reflejará todo ese tipo de reglas. Si hablamos de facturación, pues en algún momento estará escrito dentro qué condiciones existen para generar una factura, etc, etc, etc. Dependiendo del escenario, pues tendremos que ir por un lado o por otro. Ahora bien, ¿por qué decimos que el dominio no es nuestra arquitectura, sino una parte de ella? Pues porque efectivamente es una parte. Aquí entran más cosas en juego que lo que negocio necesita. Aquí entra en juego factores como cómo lo vamos a desplegar, cuánta cantidad de usuarios va a estar presente, en qué dispositivo se va a usar y qué solución de software vamos a elaborar nosotros para que pueda ser usado. Es decir, afirmar que el negocio es arquitectura es excederse. Vale, hablemos del siguiente caso, árbol de directorios. ¿Cuántas personas han llegado a un proyecto y han intentado identificar visualmente la arquitectura en base a los directorios que existen en la aplicación? Vale. ¿A cuántas personas les ha casado? Vale, bien. El árbol de directorios es una herramienta que nosotros utilizamos para visualizar los ficheros, ¿vale? Es para los desarrolladores, para las personas que estamos trabajando con el software, pero no para los clientes, no para nadie más. Entonces podemos decir que es un poco algo que nos ayuda a nosotros, pero es muy complicado reflejar en un árbol de directorios, en algo que visualmente es bidimensional, algo que no lo es. Cuando hablamos de arquitectura, no todo cuelga de un árbol, ¿verdad? No tenemos un único entry point de donde empiezan a colgar clases o funciones o capas. Al contrario, muchas veces incluso ¿cuántas personas han tenido aquí problemas de dependencia cíclica? ¿Vale? ¿Cómo representamos una dependencia cíclica en un árbol de directorio? ¿Vale? Creo que entonces se nos empezaría a hacer una fiesta ahí un poco visual. Vamos a ver un par de ejemplitos, ¿vale? Hay por aquí 3 ejemplos, he intentado coger cosas distintas. El primer ejemplo que tenemos a mano izquierda viene a ser una aplicación backend hecha con TypeScript, en la cual lo que se hace es hacer una gestión de empleados, colaboradores y oficinas, ¿vale? En la aplicación que aparece en medio tenemos 3 capas y al final es una aplicación que se basa, bueno, está hecha en Kotlin, lo siento por los amantes de JavaScript, pero las otras 2 sí lo son, ¿vale? Un poco lo que hace es gestionar planificación, pero es una aplicación muy pequeña. Y por último tenemos una aplicación frontend, ¿vale? Vamos a centrarnos en el primer ejemplo. Como podemos ver, tenemos distintos módulos, ¿vale? Parece que lo que se intenta reflejar es que existen distintos módulos de entidades o conceptos que existen dentro de la aplicación, como viene a ser autenticación, colaboradores, empleados. Internamente, dentro de cada una de ellas,
se intenta simular o se intenta reflejar cómo están esas tres capas, ¿vale? Pero nuevamente aquí podrían aparecer dependencias cíclicas. Nada nos lo evita, ¿verdad? De hecho, ya estamos viendo que a lo mejor tenemos por ahí common, va a ser utilizado por otros módulos, ¿vale? La aplicación de medio parece que ha ido un poco más a lo contrario. Tenemos API, Domain e Infrastructure. Bueno, y un directorio de útil que sangra un poco la vista, ¿vale? Vale, teniendo esos tres directorios, un poco lo que podemos entender es que lo han hecho a la inversa. Han decidido, en base a estas tres carpetas, internamente ir definiendo los módulos que van a existir dentro de la aplicación. Pero sigue siendo arquitectura hexagonal, ¿verdad? Igual que la primera. Vayámonos por último al ejemplo de la derecha del todo, ¿vale? Es una aplicación frontend con React, donde podemos ver que hay distintas carpetas que nuevamente intentan representar visualmente conceptos que hay dentro de la aplicación. Mayormente API, Components, Context, View, todo viene a ser parte de infraestructura, ¿verdad? Estamos hablando de una librería y no la han envuelto, no la han grapeado ahí. Sin embargo, sí tenemos un pequeño directorio donde existen las reglas de dominio de esta aplicación frontend, ¿vale? Aparentemente, y sin ver el código que hay dentro, parece que intenta seguir un poco lo que es arquitectura hexagonal, ¿verdad? ¿Vale? Con lo cual, creo que queda totalmente desmitificado que esto no es arquitectura. Es algo que vemos, que nos ayuda como desarrolladores, pero no tiene por qué reflejarlo al 100%. Ahora bien, vayamos a la más famosa y más polémica de todas, ¿vale? Estrategias de despliegue, monolitos versus microservicios, ¿vale? Si visualizamos los ejemplos anteriores, en el ejemplo de la izquierda habíamos dicho que teníamos distintos módulos y se puede entender que esto pues, va a ser un monolito, ¿no? Y a mano derecha tenemos dos aplicaciones, ¿vale? Dos árboles de directorios distintos que contienen API, Domain, Infrastructure y Utils. Si nos fijamos perfectamente, todo esto que está a mano derecha podría estar perfectamente contenido en lo que está en mano izquierda, ¿cierto? Bien, bien, bien. ¿Qué viene a decir esto? Vale, no podemos definir que nuestra arquitectura está basada en microservicios, porque al final es el cómo lo vamos a desplegar perfectamente. Nuestro monolito tiene exactamente la misma división, sin embargo, están en repositorios distintos. Ya está, pero la solución de software sigue siendo la misma. Con lo cual, no lo podemos definir qué es arquitectura per se. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, otro que es súper divertido, programación funcional versus programación orientada a objetos. Y si usamos clases en JavaScript, ¿cuántas personas han entrado en este debate alguna vez? Bien, bien, bien. Vale. Se puede hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Por un lado tenemos el ejemplo a mano izquierda, donde tenemos una clase user que tiene un constructor, recibe ciertos parámetros, se construye y tiene una función que podemos invocar y nos hace un hello whatever, ¿vale? Hola mundo de toda la vida. Por otro lado tenemos un approach un poquito más funcional, ¿vale? Donde tenemos un tipo, tenemos una función que recibe ese tipo, se construye y se hace el console log, ¿vale? Y quiero que haya un matiz aquí, yo he dicho programación funcional. ¿Realmente podemos considerar esto que está a mano izquierda programación funcional? No, ¿verdad? Esto es simplemente una función que recibe un tipo. Vale, bien. Pero el código que se ejecuta es perfectamente el mismo, ¿correcto? Entonces, podemos afirmar que la programación funcional o programación orientada a objetos es una solución que vamos a optar dentro de nuestra aplicación, incluso en determinadas partes, si estamos hablando del monolito anterior, podemos optar por una vía o por otra. Porque sí que es cierto que a todos nos es muy agradable que nuestras aplicaciones sean simétricas, que apliquemos la misma solución en todos lados de la misma forma. Incluso cuando saltamos entre proyectos, ¿verdad que a todos nos gusta que la solución sea muy similar? Vale, pero al final estamos cogiendo el martillo para clavar un tornillo, cuando la solución es girar. No siempre podemos aplicar el mismo patrón. ¿Vale? Muy importante en esto es que para solucionar este tipo de conflictos de cuando utilizamos uno, cuando solucionamos otro, hay que tener team agreements, ¿vale? Tenemos que hablarlo con el equipo, definir cuáles son nuestras reglas, cómo lo vamos a ejecutar y después proceder a ello. Ahora bien, una vez hemos desmitificado que no es arquitectura, volvamos a retomar el hilo inicial y hablar de qué es arquitectura adaptativa, ¿vale? El concepto de arquitectura adaptativa lo que nos viene a decir es que cuando nosotros empezamos una aplicación desde cero,
no tenemos el conocimiento necesario acerca del negocio para poder plasmarlo directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en las primeras semanas de desarrollo vamos a tener que hacer una investigación muy fuerte con el equipo de negocio, con nuestros clientes, y tratar de obtener esa información, ese conocimiento. Todo ese conocimiento inicialmente va a quedar en el equipo y va a recaer en el equipo. Por esa inversión que se está haciendo, lo más normal en lo que se acaba cayendo es en un CRUD, ¿vale? Donde el negocio lo tienen las personas y poquito a poco lo van a ir aplicando. Entonces estamos creando, por un lado, cierta deuda técnica, porque estamos aplicando unas tecnologías muy sencillas, como viene a ser Transactional Scripting, ¿vale? Que es una arquitectura es un CRUD, en pos de ir aprendiendo. Y a medida que va pasando el tiempo, lo que hacemos es, estas reglas de negocio que hemos aprendido en un inicio, los vamos a ir aplicando sobre la aplicación que estamos desarrollando. Es decir, vamos a ir reduciendo la deuda de negocio a medida que lo vamos conociendo. Y por otro lado, como la aplicación va a seguir requiriendo de nosotros como desarrolladores soluciones técnicas, vamos al mismo tiempo a ir reduciendo la deuda técnica. Pero no quiere decir que esto se mantenga en constante balance. Van a haber momentos donde exista más deuda de negocio y van a haber momentos donde exista mayor deuda técnica. ¿Vale? La tendencia viene a ser que cuando se empiece una aplicación tenga esta estructura más de transactional y acabe tendiendo hacia algo que todo el mundo llama arquitectura hexagonal. ¿Vale? Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer, y es que el diseño de arquitectura hexagonal no es nuevo, lleva años. Todo el mundo habla de arquitectura hexagonal, ¿cierto? Pero ha ido evolucionando con el tiempo. Muchas veces llamamos a Onion Architecture Hexagonal Architecture. Muchas veces llamamos a Clean Architecture Hexagonal Architecture. ¿Por qué? Sí, es cierto, están basadas en esa arquitectura, pero al final no es lo mismo, tienen pequeñas variantes entre ellas. Incluso vamos a ir un paso más allá. La arquitectura hexagonal lo que hace es decirnos un poco cómo son las capas y dónde están las líneas dentro de nuestra aplicación. Pero como desarrolladores, como arquitectos, tenemos otro tipo de problemas. Esos problemas son problemas no funcionales que tienen que quedar resueltos y reflejados en nuestra aplicación. Todo eso es lo que va a hacer que a lo largo del tiempo podamos ir escalando y evolucionando esta aplicación en base a las necesidades de nuestro cliente, porque recordemos que al final somos muy pasionales, nos gusta la tecnología, nos gusta estar a la última, nos gusta adoptar la última librería, experimentar con ella y jugar, pero esto lo hacemos para alguien y lo intentamos hacer de la mejor forma posible. No podemos venderle la tecnología más puntera cuando a lo mejor su problema se soluciona de una forma más sencilla. ¿Vale? Retomemos un poco la definición de arquitectura inicial que habíamos tomado, ¿vale? Habíamos dicho que la arquitectura de software como tal, como concepto, se basaba un poco en la edificación. Bueno, doy por sentado que todas las personas que estamos aquí hablamos español, no hay ninguna persona de fuera, entonces conocemos el panorama en el que vivimos. En España, prácticamente en todos lados tendemos de una cultura, de un negocio que viene del agrícola, ¿no? En mi caso en particular, vamos a empezar a hablar un poquito de mi historia. Yo en la casa que vivo actualmente viene de mis abuelos, ¿vale? Y ellos cultivaban en el campo, tenían una granja y demás, ¿vale? Cuando esa casa fue heredada y la recibieron mis padres, dijeron, mira, ya no tenemos granja, esto aquí no nos hace falta, vamos a hacer una reforma, vamos a quitar la granja, vamos a dejar lo que es la estructura de la casa y vamos a montar un garaje, ¿vale? Mientras que las columnas sean sólidas, se puede hacer el cambio, ¿verdad? Vamos un poquito más allá. La casa ahora es mía, la tengo. Mis padres no han tocado un ordenador en su vida. Yo soy esa típica persona de, mira, no me funciona el microondas, por favor, puedes venir a arreglármelo, que como eres programador... O sea, Dios mío, vale. Vale, entonces, bueno, tengo la casa, empiezo a hacer reforma. Mis necesidades no son las mismas que tenían mis padres. Mis padres tenían una necesidad de guardar un coche. Yo tengo el carnet y no tengo coche, entonces, bueno, mi necesidad es estar en casa y tener conectividad en todos lados, tener a Alexa que me haga cositas, me apague, me enciende las luces, haga mis fricaditas, ¿no? Las necesidades ya no son las mismas, pero la clave es tener 4 paredes donde dormir, ¿cierto? ¿Vale? ¿Qué me ha permitido hacer todos esos cambios y tirar cables por todas las paredes y que esto no se venga abajo? Los pilares, ¿vale?
Como podemos ver en la imagen, pues parece que al final la casa que han estado reformando por ahí no es la mía, ¿vale? Estaría un poco suicida si lo hiciese, pero parece que los cambios que han hecho al final no es la casa más puntera, no tiene piscina, no tiene un garaje enorme, pero oye, cumple su función, que es vivir bajo 4 paredes, ¿cierto? Pues con el software pasa un poquito lo mismo, tiene que ser funcional. Al final vuelvo a lo mismo y recapitulo la idea inicial, estamos trabajando para alguien, estamos desarrollando una solución para alguien, esa solución no es para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un proyecto y cuando empezamos a definir la arquitectura, es decir, vamos a sentar las bases, vamos a intentar no ser dogmáticos, vamos a intentar que esto no sea así porque desde el primer momento queremos aplicar arquitectura hexagonal. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Cuántas personas han trabajado aquí con servicios de mensajería? Con Kafka, por ejemplo. ¿Vale? Pasa una cosa muy común en Kafka cuando trabajas con terceros y viene a ser que tú a través de esa cola de mensajes recibes información que tienes que dar de alta en tu base de datos, ¿cierto? ¿Vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Cuando recibes esos datos, al final tú lo que quieres, no siempre por supuesto, pero en muchas ocasiones lo que intentas es generarte en tu propio sistema una tabla de base de datos, llamémoslo tabla maestra, donde recibe esa información. Pero de forma independiente, cuando nosotros estamos recibiendo esos mensajes a través del servicio, no tiene un reflejo directo en nuestro dominio, ¿verdad? No tiene una repercusión directa en negocio, simplemente es información que nos viene un tercero y que queremos tener en base de datos. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el escenario claro es, queremos aplicar arquitectura hexagonal, queremos ser dogmáticos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues si fuese así, tendríamos que recibir ese mensaje en una capa de infraestructura, pasarlo a una capa de aplicación, hacer que pasase por dominio, que hiciese en dominio, ¿qué? Nada, no tiene un reflejo en dominio. Y que eso después fuese persistido a base de datos, ¿vale? ¿Cuántos ficheros hemos necesitado? ¿Cuánto tiempo de desarrollo, cuánta inversión ha tenido que hacer nuestro cliente para que apliquemos esa solución? Más de un día seguro. Sin embargo, no entra el dominio en juego. No tenemos información de cómo va a entrar esto en juego en el dominio, en nuestro negocio. ¿Qué ocurre si ese mensaje que llega a través de infraestructura y no tiene a día de hoy un reflejo en dominio, lo persistimos directamente en base de datos? ¿Pasa algo? ¿Dejaría de funcionar? Incluso si me pongo un poco a hilar más fino, tampoco estaríamos incurriendo en ningún problema de arquitectura y de acoplamiento de capas porque seguimos en la capa de infraestructura y no dependemos de ninguna más de ellas. Con lo cual, quitémonos esos dogmatismos, ¿vale? Hay veces que la solución sigue siendo buena y totalmente válida. Llegará un momento en el tiempo en el que digamos, bueno, ahora ya sí tenemos más reglas de negocio que aplicar y ahora cuando recibimos estos mensajes ya no es solo persistir a base de datos, sino que hay que aplicar ciertas reglas que modifiquen o manipulen esta información previo a ser persistida. Vale, entonces ahí ya entra a jugar un papel dominio, pero no previamente. Entonces, ¿por qué tenemos que ser dogmáticos? Vale. Building by blocks. Si tu código es sostenible, tu arquitectura puede ser flexible, depende cómo lo implementes. Adáptate a las necesidades de tus usuarios. Esto que parece un karma así como muy bonito, saca un libro, bueno, ya ven que quien lo ha dicho soy yo y yo soy una persona más en el mundo, o sea que me puedo equivocar, pero suena bastante bien, o sea que por ahí puede quedar. ¿Vale? Vayamos a otro de los grandes puntos conflictivos, que es el tema de frontend versus backend. ¿Cuántas personas de aquí se han visto envueltas en discusión de quiero aplicar en el frontend una arquitectura muy similar a la arquitectura que tengo en backend? Porque al final tenemos capas, ¿vale? Bien, bien. Y a la inversa, cuando alguien salta de frontend a backend que dice, buf, esto es muy complicado, esto no puede ser más simple. Vale, bien, bien, bien. Veo que no hay nadie que se quede al margen. Vale. ¿Qué ocurre cuando hablamos de frontend versus backend? Bueno, volvamos a lo mismo. Va a depender un poco del problema y el escenario en el que estemos jugando, ¿vale? Yo aquí suelo hacer la distinción de que hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, las limitaciones técnicas, ¿vale? Generalmente en frontend lo que vamos a hacer, o aplicaciones móviles, lo que vamos a hacer es trabajar sobre dispositivos de este estilo, ¿vale? Estos dispositivos son muy bonitos, molones, pones pegatinas detrás,
dependen de una batería, tienen unos recursos muy limitados, van a ser usados por una persona al mismo tiempo. Aquí no vienen varias personas a tocar. Bueno, algún jueguito hay, pero no viene a cuento. ¿Vale? Trabaja a través de la red, ¿vale? Dependemos de las antenas. Y muchas veces los usuarios, cuando pierden esa red, les interesa poder seguir utilizando esa aplicación y que sus datos sean enviados al servidor cuando vuelven a recuperar conexión, ¿cierto? Cuando hablamos de backend, el escenario cambia completamente. ¿Por qué? Bueno, en backend a día de hoy, se podría decir que la transpilación de una aplicación en TypeScript o JavaScript, si minificamos lo que queramos hacer, no va a suponer un problema de disco duro en ese servidor, ¿verdad? Pero sí implica que hay limitaciones económicas. Todo lo que tengamos en backend tiene que escalar y va a tener que escalar en función del consumo de usuarios que tenga. Es decir, ya estamos empezando a hablar de otra cosa que no ocurría con el terminal móvil, que es la concurrencia. ¿Vale? O sea, ya estamos empezando a poner en una balanza que decimos, ¿podemos aplicar el mismo tipo de solución? ¿Podemos responder preguntas a este tipo de problemas de la misma forma en un escenario y en otro? No, aunque podemos quedarnos con matices, ¿vale? Por ejemplo, en frontend, un detalle que es muy importante es el tamaño del bundle. Con respecto a lo que hablábamos antes de utilizar tipos y utilizar funciones versus utilizar clases, sí que es verdad que las clases, cuando tú las transpilas, no minifican de la misma forma que si hablásemos simplemente de tipos y funciones. Con lo cual parece que, de cara a ser utilizado en terminales o en dispositivos móviles, podría resultar más sensato el trabajar con tipos y funciones, de cara a que los usuarios, el consumo de datos que tengan y las redes con las que estén trabajando no sean una limitación. Esto mismo en backend no ocurre. En backend podemos transpilar, podemos generar, o incluso el tamaño no va a ser un gran problema, porque al final se va a ejecutar y van a ser megas de diferencia. Sin embargo, en backend vuelvo a lo mismo. Va a haber concurrencia, tiene que escalar, es un problema que en frontend no existe. Con lo cual, si consideramos que nuestra aplicación está creciendo mucho en backend y queremos aplicar clases, ¿cuál es el problema? Hay librerías desarrolladas incluso por la propia Microsoft que están dando soporte a TypeScript para poder hacer inyección de dependencias basadas en clases. Todo depende, de nuevo, del escenario al que nos estemos enfrentando. Y por otro lado, hablemos de la siguiente parte, que es el dominio, ¿vale? No es una parte de la arquitectura, no es la solución completa per se, pero sí que es verdad que difieren. Generalmente en las aplicaciones frontend, ya sea mobile y demás, intentamos que el dominio que reflejamos en esas aplicaciones sea muy pequeño. ¿Por qué? Pues precisamente, en primer lugar, por el tamaño del bundle. Segundo, por temas de seguridad. Es muy sencillo que alguien acceda a ese código fuente, lo modifique y refleje cosas en nuestro servidor que no queremos del todo, ¿vale? Y tampoco queremos hacer una inversión doble de tiempo de securizar enormemente y validar y mantener el mismo código en dos sitios, con lo cual al final lo que hacemos es, vale, vamos a tener unas validaciones mínimas en frontend, que esto envíe los datos a back y que back ya aplique las reglas de nuestro dominio y no podemos confiar en él, es nuestro. Obviamente también son sistemas sensibles que pueden ser hackeados, pero bueno, en algún punto tenemos que romper y decir, esto va por un lado y esto va por otro. Con lo cual, generalmente en las aplicaciones frontend el dominio suele ser muy pequeño o nulo. En la parte backend suele ser todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es intentar de todas esas reglas de dominio de nuestro negocio, envolverlas y mantenerlas en un único punto de verdad. Con lo cual ahí ya tenemos más flexibilidad a la hora de solucionar ese tipo de problemas y se puede encajar mejor en lo que necesitemos. También un punto importante aquí es el equipo, los equipos de desarrollo. No es lo mismo que lleguemos a un equipo o conformemos un equipo el cual tiene más experiencia en programación funcional o en scripting o introduzca aquí lo que sea, o en React, Vue, que irnos a otro equipo donde sus conocimientos son distintos. Al final lo que nos interesa cuando empezamos un proyecto y empezamos a definir las reglas de arquitectura es cumplir las necesidades de negocio
y plantear lo que en ese momento es lo más cómodo para el equipo y en lo que más cómodo puede estar. A lo largo del tiempo, el equipo va a poder invertir de su tiempo en seguir aprendiendo y en aprender cosas nuevas que se adapten a la necesidad del cliente que está intentando solucionar en ese momento. Con lo cual, si decimos, oye, parece que encaja programación funcional aquí, queremos mantener... ¿Vale? ¿El equipo puede manejarlo ahora mismo? No. Vale, vamos a hacerlo con lo que conocemos, que dado que la arquitectura que estamos desarrollando parece que va a escalar, que es buena, lo podemos cambiar a posteriori de una forma muy económica. Esto también es otro punto. Los refactors que se hacen siempre buscamos que sean económicos. Cuanto mejor organizada esté nuestra arquitectura, más cómodo va a ser. ¿Vale? Así que bueno, ¿existe una única respuesta? ¿Alguien se arriesgaría a decir que sí? No, ¿verdad? No existe una única respuesta. Al final, cuando vas a conferencias de arquitectura, siempre hay un pequeño meme que suele ser it depends. Vamos a hacer it depends, it depends, it depends. Todo depende. No hay una respuesta única y va a depender claramente de lo que estemos tratando de solucionar ese momento. Y a posteriori puede cambiar. Los negocios cambian. ¿Cuántas aplicaciones no han pivotado? Han empezado desarrollando una cosa con unas ideas y a lo largo del tiempo, 5, 10 años, quizás meses, si estamos hablando de una startup, todo cambia. Bueno, pues tenemos que hacer las cosas lo suficientemente flexibles y quitarnos esos dogmas de esto tiene que ser arquitectura hexagonal perfecta, ¿vale? Para nosotros poder hacer esos cambios en base a las necesidades de los usuarios. Entonces, bueno, pues ¿qué decisiones tomo? Yo no puedo decir toma estas decisiones, pero sí puedo decirte ten en cuenta ciertas cosas y cuáles van a ser las conclusiones. Equivócate rápido y de forma controlada, ¿vale? Es inevitable que cuando estamos trabajando en proyectos nos equivoquemos y tomamos decisiones que no sean buenas, pero si hemos llevado un proceso de arropamiento con el equipo, de estar cerca de negocio, primero, el negocio no lo va a ver mal. Al final parece que negocio es quien está ahí con el látigo todo el día, pero si nosotros tenemos las conversaciones necesarias con ellos, lo van a aceptar. Al final es su producto también. Todo el mundo quiere que su producto salga de una forma buena. Entonces, importante, equivoquémonos rápido y de forma controlada. Tampoco vale eliminar la base de datos de producción. Vale, segundo, conozcamos nuestro negocio. Cuanta más información tengamos, mejor podremos responder esas preguntas que nos surgen día a día de ¿optamos por un monolito? ¿Optamos por microservicios? ¿Vamos a seguir este approach? ¿Vamos a seguir este otro? ¿Qué conoce mejor el equipo? ¿Vale? Por otro lado, conozcamos los requisitos no funcionales. No es solo importante el código, sino todo lo que envuelve a nuestra aplicación. Y por último, evolucionemos nuestra arquitectura, ¿vale? La arquitectura no es estática. Una vez se sientan es importante sentar las bases, sí, pero a partir de ahí todo va a cambiar demasiado. Es imposible yo tengo la teoría y lo digo ya como tal, que si una aplicación no cambia, la aplicación está muerta. ¿Por qué? Porque no la usan los usuarios. Todos los días van a venir usuarios nuevos con necesidades nuevas que va a hacer que el juego cambie. Incluso cuando una aplicación se empieza, muy chiquitita, no tiene apenas consumidores, pero a medida que pasa el tiempo, eso se va a disparar. Y si la aplicación o el servicio es exitoso, más se va a disparar. Con lo cual, por supuesto que la solución que aplicamos en un principio no se va a adaptar a la solución que hemos aplicado finalmente. ¿Alguna pregunta? ¿La chapa bien? ¿No se han dormido antes del almuerzo? ¿Última charla bien? Vale, pues por aquí les voy a dejar unos recursos, ¿vale? Acerca de microservicios, arquitectura de software, libros, disclaimer, por abajo está el podcast si quieren escucharlo. Tengo por ahí hablando de arquitectura con un señor que está por aquí delante, otra de serverless que está por allí. Entonces, bueno, los invito a que participen y que si no es ahora, pues que cualquier duda o cualquier conversación que quieran tener, yo estoy encantado de invitarlos y que hablemos un ratito y poder aprender todos juntos. Muchas gracias.